Hemos estado hablando de ecuaciones perfectas y el jueves hablamos de una ecuación perfecta. ¿Se recuerdan cuál es la ecuación perfecta del jueves? Espíritu Santo más comunidad es igual ¿a qué? A poder. Y usted no puede cambiar esa ecuación, esa es una ecuación perfecta. Cuando el Espíritu Santo obra en una comunidad y en una iglesia, lo que resulta ahí es poder. Pero es muy importante el factor comunidad. Si el factor comunidad falla, es imposible que podamos cumplir la tarea, porque la tarea no es solitaria, la tarea y la gran comisión de Dios el Padre es para una iglesia. Y una iglesia, según entendemos en el Nuevo Testamento, es un cuerpo, es un rebaño, es un edificio, se compone de personas en plural. La gran comisión no es individual, la gran comisión debe hacerse en comunidad. Y es por eso que la ecuación es perfecta cuando el Espíritu Santo se mueve en un pueblo. ¿Estamos de acuerdo con esa ecuación? Si usted estuvo el jueves, ya sea presencial u online, entonces comprendimos esto. Pero hoy vamos a ver otra ecuación, también perfecta, y creo que esta nos va a dejar con lo que necesitamos para salir esta semana, hacer nuestro trabajo y vivir tranquilos y confiados. La ecuación es cristocéntricos más comunitarios es igual ¿a qué? A gozo. Y esta también es una ecuación perfecta. Va a resultar al pie de la letra cuando nosotros hagamos bien el trabajo como comunidad. Cristo será exaltado cuando nosotros le exaltemos como comunidad. Cristo será reconocido cuando nosotros como comunidad hagamos lo que nos corresponde. La ecuación no falla. Tenemos a Cristo y tenemos gozo. ¿Quién lo cree? Levante la mano. Si usted ya tiene a Cristo, usted debería tener un gozo permanente en su vida, porque Cristo vino a nuestro corazón para quedarse en nuestro corazón. Así que el gozo no es superficial, el gozo no se pierde, el gozo usted lo tiene. Ahora la clave va a ser cómo lo desarrollamos. Hoy nos enfocaremos en Primera de Juan capítulo 1, de ahí sacaremos la mayor parte del mensaje, y es que Juan, el apóstol Juan, escribe la ecuación perfecta en los primeros 4 versículos de su carta en Primera de Juan. Y el pasaje es revelador. Cuando yo leí estos 4 versículos sentí un descanso, sentí una paz y sentí gozo cuando descubrí que la ecuación perfecta estaba aquí en estos 4 versículos. Un pasaje que ilumina y debe iluminar tu corazón. Nos muestra a Cristo, nos muestra la comunión y nos muestra el gozo. Leámoslo y saquemos provecho de este pasaje. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y voy a leer la nueva versión internacional. Lo que ha sido desde el principio, dice el apóstol Juan, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y para también ustedes tengan comunión con nosotros. Versículo 3, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría, y otras versiones dicen gozo, sea completa. Juan, el discípulo amado, como le dicen muchos porque era un discípulo muy cercano a Jesucristo, escribe esta carta. Es el mismo que escribe Juan y el mismo que escribe Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Más o menos unos 60 años después de que Jesucristo ascendiera, Juan estaba escribiendo esta carta a un grupo de iglesias en Asia Menor. Así que probablemente ya era un anciano, habían pasado 60 años desde que Jesucristo ascendió. Fue crucificado, fue glorificado y asciende con el Señor y deja una encomienda a la iglesia. Más o menos 60 años, dicen los expertos. Es decir, que Juan ya era un adulto mayor.
Si Juan era un joven en el tiempo de Jesucristo, probablemente aquí debe haber tenido unos 75 años, por lo menos. Así que ya era un veterano, podríamos decir nosotros. Él mismo se llama cariñosamente el anciano. No simplemente porque es un líder o algo por el estilo, sino porque él sabe que ya es un hombre de avanzada edad y de experiencia en la vida. Por eso él se dice llamar el anciano. De hecho, él mismo se describe así en sus cartas. Su estilo de escribir muestra mucho de su carácter y de su edad. Juan ha reflexionado ya por muchos años desde que Jesucristo ascendió y que él pudo ver y estar con su maestro el tiempo que le fue permitido y aprender de él. Y él se ha pasado 60 años reflexionando en esto y escribe con autoridad. Me llama mucho la atención su estilo de escribir, va al grano. Como buen adulto mayor, como un buen veterano que cuando habla y cuando usted le pide un consejo va al punto directo. ¿Por qué razón? Porque un viejo, en el buen sentido de la palabra, permítanme usar esto, porque un viejo ya sabe, ya ha vivido la vida y puede darte un consejo con autoridad. Ya pasó por lo mismo que tú, estuvo en tus zapatos. Ya sabe cuándo le va a ir bien a alguien y cuándo le va a ir mal, porque él ya vivió, tuvo la experiencia de haber vivido eso. Cuando hablas con un veterano te darás cuenta de cómo se expresan. ¿Le has pedido consejo a alguna persona así? ¿Has hablado con tu abuelito? ¿Quiénes tienen a sus abuelitos todavía? Y cuando hablas con tu abuelito, ¿cómo habla él? La charla es larga, sí hablan mucho los abuelitos, eso sí. Pero si tú le pides un consejo, te va a decir blanco o negro. La razón es porque él ya sabe. No tiene que ponerse a meditar o a pensar en la vida. ¿Cómo será? ¿Será sí? ¿Será no? No, él ya lo sabe. Es un viejo que ha vivido la vida. Así que probablemente si recibes un consejo o pides un consejo de un viejo, te dirá sin rodeos lo que debes hacer, o escucha bien, o lo que no debes hacer. Generalmente las personas que te van a decir no hagas eso, no debes hacer eso, va a ser una persona ya mayor, con experiencia. Juan está en esa etapa de la vida donde ya vivió, vio y experimentó muchas cosas. Y es bien claro lo que él está diciendo. Cuando él escribe sus cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, él va al grano. Lean estas cartas y se van a dar cuenta que Juan es una de las personas más directas para decir las cosas. Por lo mismo es uno de los que más se le entiende lo que está diciendo en forma clara. Cuando tú buscas un plan de lectura, yo te recomiendo empezar por primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Luego el Evangelio de Juan. Y luego todo lo demás que tú quieras. Pero lee primero a Juan. ¿Sabes por qué? Porque es un viejo que te va a decir directamente qué es lo que es y qué es lo que no es. Estos 4 versículos van directo al punto y sin rodeos. Estaba pensando cuando estaba leyendo Juan y averiguando un poquito de la edad de Juan y a quién escribió estas cartas, de que Juan tenía más o menos como 75 años, tal vez más. Y era el único apóstol que todavía quedaba vivo probablemente. Y que Dios le permitió la vida para llegar a ser un adulto mayor, un anciano. Los demás murieron martirizados. Algunos murieron jóvenes. Fueron sacrificados, asesinados por predicar el Evangelio. Pero a Juan se le permitió tener vida para decirnos en este lenguaje directo lo que es Cristo en nuestras vidas, lo que es el amor y lo que debemos hacer. El reto para esta semana, recuerden que he estado haciendo los retos de lectura, es lee primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Rapidito, son cartas sencillas al grano. Las escribió Juan, el viejo. No vas a tener problemas para leerlas ni para entenderlas. Estos 4 versículos van directo al punto, sin rodeo. Juan escribe a grupos creyentes dispersos en diferentes lugares de Asia Menor. Iglesias que ya llevan algunos años funcionando, iglesias que fundó Pablo, iglesias que fundó otros apóstoles, líderes que funcionaron en ese tiempo predicando el Evangelio, fundaron iglesias. Y Juan les está escribiendo a estas iglesias y a los líderes de estas iglesias. La razón por la que el viejo Juan va a ser directo en su mensaje en estas cartas a estas iglesias es porque se enteró de que a algunos ya no les bastaba Cristo. Imagínense.
Las iglesias ya habían sido fundadas hace unos 20, 30, 40 años, probablemente 60 años, y ya empezaron a adolecer del síndrome de la duda. Generaciones que no vieron, generaciones que no experimentaron, generaciones que no conocieron a Pedro, que no conocieron a los apóstoles, y empezaron a decir, no, tiene que haber algo más que Jesús. Y Juan se entera, y entonces por eso que Juan escribe lo que escribe aquí, acerca de Cristo. Juan se entera de que habían algunas personas que estaban diciendo, tiene que haber algo más conocimiento, tiene que haber algo mayor que simplemente un mensaje que digan que Cristo es todo. Se levantó un grupo en aquel tiempo que pensaba que debía haber algo más profundo, algo que requiera más conocimiento. Los estudiosos le llaman a este grupo los gnósticos. Y probablemente en forma inicial comienza a surgir un grupo que piensa de esta manera. Gnósticos o gnosticismo viene de una palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Fue un grupo que se levantó diciendo, tiene que haber algo más, un conocimiento más que Cristo. Cristo no es suficiente, debe haber algo más. Cristo está bien, Cristo es buena onda, es simpático, un buen maestro, pero no es divino, no creemos que sea Dios. Tal vez hay algo más que nos diga cómo llegar a Dios, pero no solo Cristo. Y entonces Juan, el viejo Juan, dice, momento, y escribe esta carta. Estos gnósticos se infiltran de algún modo en las iglesias de aquel tiempo y comienzan a confundir a las personas, exactamente como hoy día existen gnósticos. Hoy día existen personas que te van a decir que Jesucristo no es suficiente en tu vida. Te van a decir, lee este libro te va a dar luz. Te van a decir, sigue a esta otra persona te va a dar luz. No hay otra persona, no hay otro libro, no hay otra regla, no hay otra escritura. Es Cristo, el todo. A Dios le plació reunir todas las cosas en Cristo, porque era su Hijo, porque era divino, porque Él se encarnó, era Dios. Así que el viejo Juan va al punto en el primer versículo que escribe en esta carta. Fíjense qué interesante, nada de saludo, nada de preámbulos. El viejo Juan va directo al hueso, diríamos nosotros, a la médula. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que ha sido desde el principio, dice él. Y aquí donde está el primer punto, somos cristocéntricos. Esa es parte de la ecuación. Juan no discute esto. La ecuación para Juan empieza con Cristo. Somos cristocéntricos. Lo que ha sido desde el principio comienza en su carta. Si ustedes leen alguna carta del apóstol Pablo, ¿cómo empieza el apóstol Pablo? Saludos, hermanos, a las iglesias aquí y allá. Los queremos, estamos orando. Saludo a fulano y a mengano. No, Juan, el viejo Juan, empieza con lo que hay que empezar, con Cristo. Lo que ha sido desde el principio, dice él, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos. Esto es lo que les anunciamos respecto, y fíjense la palabra que usa aquí en su carta, al verbo que es ¿qué? Vida. ¿Cómo comienza Juan capítulo 1 versículo 1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿No le parecen similares las palabras? Es el mismo Juan. El mismo Juan que empezó al grano, al punto en su libro de Juan, ahora empieza al grano y en el punto en una carta que está enviando a muchas iglesias, para que no se confundan, para que de una vez y al grano entiendan que lo primero que hay que poner en la ecuación es a Cristo. Somos cristocéntricos. Me encanta que Juan no habla o argumenta de un qué, sino de un quién. El argumento de Juan no es un qué, no es una cosa. No es una doctrina, no es una filosofía, no es un conocimiento como los gnósticos querían infiltrar en la iglesia, lo que te va a llevar a tener una comunión con Dios. Es una persona. Es Jesucristo. Predicamos a Cristo Jesús, el verbo de vida. Y siempre que hablamos volvemos a ese nombre porque en Él está la vida. Tal como lo dice Juan, es el verbo de vida. No necesitas nada más para tener vida, solo necesitas a Cristo. Por eso que predicamos a Cristo, somos cristocéntricos. En Iglesia Renova somos cristocéntricos. Levanta tu mano, di amén. En Renova somos cristocéntricos, es parte de nuestra ecuación. No hay nadie más a quien adorar. Ahora cantábamos Salvador.
Cristo, tú eres nuestro Salvador. Y si no es por esa salvación, no estaríamos aquí. Efesios capítulo 1, versículo 10, creo que amplía esto. Si yo digo que en Renova somos cristocéntricos, es porque a Dios el Padre le plació eso. Mira lo que dice Efesios 1:10, y voy a leer aquí la versión Dios habla hoy, una versión popular. Dice: e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Está hablando del Padre y de su plan. Y este designio consiste en que Dios ha querido, subrayen eso por favor, unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. A Dios le plació unir en Cristo, es parte de su plan. Por eso le adoramos, somos cristocéntricos, porque Cristo es el punto del antes y el después. Esto no es casualidad. No es que a algún historiador se le ocurrió poner en la historia universal antes de Cristo y después de Cristo, es porque Dios lo quiso. Así que si usted es cristiano o no es cristiano y usted estudia historia universal, la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Juan está diciendo: no necesitas otro conocimiento. Les está diciendo a los líderes de las iglesias que están recibiendo su carta: no necesitas otro conocimiento, otro gnosis. Solo Cristo. Él es el verbo de vida. En Cristo está todo el conocimiento. Te lo digo porque lo sé, dice Juan. Te lo digo porque tengo la experiencia. Juan dice: oye, no estoy inventando esto. No es una hipérbole. Te lo digo porque yo mismo lo vi con mis ojos. Caminé con él. Yo lo toqué, oí cómo enseñaba y cómo oraba en el huerto de Getsemaní. Lo vi tomar el lunch de un niño y alimentar a 5,000 personas con un par de peces y un par de panes. Te estoy hablando de que lo vi resucitar a Lázaro. Yo estaba ahí en la barca cuando Jesús le habló a los elementos. Los elementos se sometieron a su voluntad. Estuve ahí en la transfiguración y vi cómo Él se glorificaba en ese momento en algo increíble. Estuve ahí en la crucifixión, lo vi morir en la cruz del Calvario. Yo estaba ahí, pero también lo vi resucitar. Vi cómo la tumba estaba vacía. Yo fui uno de los que entré a la tumba y no estaba, y yo después lo vi resucitado. Toqué sus manos, toqué su costado, lo vi con mis propios ojos. Sí, lo toqué, y no solo lo vi resucitado, cené con él en la playa, una cena que él mismo preparó. Estuve ahí cuando ascendió a los cielos, y estuve ahí cuando el Espíritu Santo que Él prometió vino a nosotros el día de Pentecostés, cuando estábamos todos reunidos. El Espíritu Santo vino, fue la promesa que Él hizo. No me digan que existe otro conocimiento, se los digo porque lo sé. Es un testigo presencial de primera generación. El viejo Juan, el último de los apóstoles, a que Dios le permitió la vida para darnos este mensaje. Sé de qué les estoy hablando, dice el apóstol Juan. No me digas que necesitas otro conocimiento. No me digas que necesitas algo más de Cristo, porque me vas a hacer enojar. Estoy seguro de lo que estoy diciendo. Las descripciones de Juan, solo en estos 4 versículos, mira, ponle atención a estos 4 primeros versículos, son increíbles. Habría que ser ciego para no ver la divinidad de Jesús, descrita por un testigo de primera generación. Versículo 1 dice que Él ha existido desde el principio, la palabra de vida y el verbo hecho carne. Versículo 2 lo llama la vida eterna, y versículo 3 lo llama el Hijo de Dios. Juan repite lo mismo. Es la tendencia de los viejos a repetir lo mismo. ¿No has hablado con un viejo? Y cuando estás en la conversación uno está así ya. Está diciendo lo mismo, sí está diciendo lo mismo, porque lo quiere repetir y lo quiere repetir y lo quiere dejar claro, ya lo vivió, está dicho. Y Juan en sus cartas vas a encontrar un fenómeno en la gramática que él tiene. Repite lo mismo con diferentes palabras. Juan dice: Él es divino, él es la respuesta, Él es el conocimiento que necesitas, y sigue la lista en sus escritos. Lo llama el Cristo 37 veces, el Hijo de Dios 27 veces, nuestra morada 16 veces.
Salvador 13 veces, la luz 7 veces, vida eterna 6 veces, Dios hecho carne 4 veces más. Solo por darte algunos ejemplos. En Primera de Juan, lo llama el abogado, propiciación, destructor de obras del diablo, el que pronto vendrá. El punto es que si crees que ya lo sabes todo de Cristo, todavía no sabes nada de Él. Jesucristo es como un diamante que por donde lo mires siempre vas a encontrar cómo brilla. Lo miras por aquí, lo miras por allá y siempre va a brillar. Siempre vas a descubrir algo más en Cristo. El punto es que si ya crees que lo sabes todo, estás equivocado. En Cristo seguiremos descubriendo más cosas por la eternidad. Juan dice, no, mira, vas a doblar en la esquina y en la esquina vas a encontrar otra vez a Cristo. ¿Tú crees que el camino ya lo tienes listo? Vas a doblar en la esquina y vas a encontrar otra maravilla del Señor. Somos cristocéntricos. Hermano, si usted está asistiendo aquí a Renova desde hace poco, déjeme decirle, somos cristocéntricos, es parte de la ecuación perfecta. En cuanto a adoración aquí, no se adora a nadie más. A Dios el Padre le plació que la adoración fuera para su Hijo, Jesucristo. Pero hay una segunda cosa, y que es parte de la ecuación, para que la ecuación pueda resultar en un gozo, que después voy a explicar de qué gozo está hablando aquí. Necesitamos comunidad. Somos cristocéntricos, pero también somos comunitarios. Ya he venido resaltando esto. El jueves hablé que la ecuación con el Espíritu Santo y el resultado del poder no funciona si no hay comunidad. Esta ecuación tampoco funciona si no hay comunidad, porque si no, Cristo, ¿dónde va a morar y dónde va a habitar? Él necesita un pueblo para habitar, necesita un pueblo para morar, necesita salvar. Y ahí es donde estamos nosotros. Somos comunitarios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído. Y aquí está la razón. ¿Para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No puede ser de otra manera. El Padre está en nosotros, es por Cristo. Jamás tendremos una relación con Dios si no es a través de Cristo. Es lo que está diciendo Juan aquí. Somos comunitarios por eso, para que podamos disfrutar de esa comunión. Fue planeada para nosotros. Aquí es donde la ecuación se une. Juan habla de comunión, una comunidad, la cual obviamente está unida por Cristo. Juan dice en otras palabras, somos mejores con Cristo. Solos, usted puede ser muy bueno. Y yo he conocido personas muy buenas, inteligentes, buenas personas, serviciales, hacen muchas obras, pero no tienen a Cristo. Son buenos, pero en Cristo podemos ser mejores. Porque el mensaje que predicamos es para eso, para unir todas las cosas en Cristo. Somos comunidad gracias a Cristo. Cristo murió para que fuésemos comunidad. No murió para que usted vaya solo por el mundo predicando el evangelio. No sirve así, esa ecuación no existe en la Biblia. Cristo murió para que usted se una a una comunidad y esa comunidad muestre el poder, la ecuación del jueves, ¿verdad? En el Espíritu. Somos comunitarios, no comunistas. No confunda, por favor. Se parece, pero no somos. No vaya a malentender. Comunidad. ¿Qué significa comunidad? Lo expliqué el jueves. Viene de dos palabras conjuntas ahí. Común y unidad. Tenemos algo en común. Esta es una de las cosas que no entiendo de algunas iglesias. Algunas iglesias no le hacen honor a comunidad. Porque ponen muchas barreras para que usted sea parte de la comunidad. Aquí no hay ninguna barrera. Cualquier persona que me está escuchando puede entrar por esa puerta y puede ser parte de nuestra comunidad con Cristo en tu vida. La única barrera aquí es Cristo. O tienes a Cristo o no tienes a Cristo. El que tiene a Cristo, dice la Biblia, tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad? Averigua quién es Cristo. Entérate quién es Cristo, prediquemos a Cristo y usted va a ver cómo ellos van a entrar a nuestra comunidad. Es lo único que necesitamos. Nos
Parecemos a algunas comunidades, pero nuestra identificación es Cristo. Nosotros hablamos diferente, pensamos diferente, comemos diferente, porque es algo interesante en una comunidad. Comunidad, como les digo, viene de algo en común y me encanta la iglesia porque es diversa. Es una de las cosas que me fascina de la iglesia, es que es diversa. Aquí hay salvadoreños, puertorriqueños, venezolanos, mexicanos, chilenos, colombianos y tejanos. Nos parecemos, pero hablamos diferente, pensamos diferente en muchas cosas, comemos diferente y bien diferente, con chile y sin chile, y no de Chile mi país, sino del chile que pica. Algunos vienen de tierra fría, otros vienen de tierra caliente, y se han dado cuenta que los que vienen de tierra fría y tierra caliente tienen caracteres diferentes. Los que vienen de la playa y del sol son diferentes a los que vienen del frío y la lluvia. Y me encanta la iglesia porque es diversa. Y vinimos a juntarnos aquí, en Texas. ¿Qué les parece? Genial, así es la iglesia. Diferentes crianzas, diferentes costumbres, dones, caracteres, pero todos juntos. Alguien dice, pero qué bárbaro, ¿y cómo se puede eso? ¿Cómo se puede juntar a toda esa gente y todos esos caracteres y todas esas culturas? En Cristo se puede. Es la esencia de lo que es el Evangelio, en el nombre de Jesucristo. Por eso somos cristocéntricos. Por eso Juan dice, lo único que predicamos es a Cristo, para que puedan tener ese compañerismo. Compañerismo viene de la palabra griega koinonía. Koinonía significa compartir un lazo en común. Eso es koinonía. Es decir, tiramos de la misma cuerda, literalmente sería la palabra en griego. Compartimos un lazo en común, jalamos la misma cuerda y para el mismo lado. ¿Qué problema sería estar jalando una cuerda y unos para allá y otros para acá si no vamos a llegar a ningún lado? Pero en Cristo jalamos el lazo ¿para dónde? Hacia un solo lado. En Cristo vamos a descubrir la razón de ser de nosotros como comunidad. Por eso somos cristocéntricos. Me llama la atención que Juan, el viejo Juan, habla en plural. Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les anunciamos. No habla en singular. Juan podría haber dicho, lo que yo vi, lo que yo oí. Sí, es cierto, él lo asegura y lo dice, pero aquí está diciendo lo que hemos visto y lo que hemos oído. Está hablando en plural. ¿Por qué está hablando en plural? Él mismo incluye a los que están con él. Y él mismo sabe que es en una comunidad que se puede hacer el trabajo. El mensaje se da en comunidad. El mensaje no se puede predicar solitario. Juan podría haber dicho lo que yo les anuncio, lo que yo vi, pero él habla en plural porque el mensaje se da con un grupo. El mensaje se comprueba con una comunidad. No puedes dar testimonio si no perteneces a una comunidad. No puedes predicar el evangelio si andas solo por el mundo. ¿Quién te va a creer? La Biblia dice, mírenlos cómo se aman. Esa es la manera, dice la palabra, en que ellos van a reconocer al Dios en sus vidas. Necesitas ser parte de una comunidad y necesitas amar en una comunidad. Amar a todos esos diversos que hay en una comunidad. La gente insiste en que el trabajo es de unos cuantos iluminados en la iglesia. Soy un fiero enemigo de eso. Eso es algo que nos han enseñado los últimos 100 años. Hay 2, 3, 4 fulanos profesionales en una iglesia que son los que manejan todo y son iluminados de Dios y reciben revelación de Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde aparece eso en las Escrituras? El jueves hablé del unos a otros en comunidad. Si hay una palabra, una frase que se repite en el Nuevo Testamento es unos a otros, unos a otros. Exhórtense unos a otros, enséñense unos a otros. Ámense unos a otros, perdónense unos a otros, aconséjense unos a otros, sufran unos a otros, alégrense unos con otros, prediquen el evangelio como equipo. Eso está repetido y repetido en el Nuevo Testamento y nosotros insistimos en que no, es que 2 o 3 lo hagan, 2 o 3 lo hagan. Comunidad, el mensaje se da en comunidad. Juan el viejo lo entiende así. Dice lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso es lo que anunciamos. No dice yo soy el que anuncio aquí, el mero mero.
Somos nosotros los que anunciamos. Y si yo lo vi, dice él, lo comparto para que usted ahora lo sepa y lo comparta usted. Así es como crece una iglesia, porque es imposible ver más de Jesús solos. Vemos más de Él cuando estamos en comunidad, ¿sí o no? Yo puedo ver más de Cristo cuando veo tu vida. Yo puedo ver más de Cristo cuando tú me cuentas tu historia. Yo puedo ver más el gozo, el amor y el poder de Dios cuando entiendo cómo te trajo a ti a los pies del Señor. Mi historia es bien simple, pero tu historia puede cambiar la vida de otras personas y no mi historia. ¿Entiendes por qué somos comunidad? Por eso les animo a reunirse. Esa comunión que tenemos no es cualquier comunión. Juan dice que es la comunión con el Padre y con el Hijo. Juan dice, han pasado 60 años desde la última vez que toqué al Señor y lo escuché hablando con el Padre cuando oraba en Getsemaní, pero hoy puedo sentir la misma comunión del Padre con el Hijo porque están conmigo en Cristo. Cristo hizo posible que esa comunión que Él tenía con el Padre ahora la pueda tener yo. ¿Se recuerdan a Jesucristo orando por sus discípulos antes de ir a la cruz? Padre, te ruego que así como tú y yo tenemos comunión, que ellos, inclúyase ahí en el ellos, que ellos puedan tener la misma comunión entre ellos y luego con nosotros. Eso es comunión. Por eso digo que somos comunitarios. No hay de otra, era el plan de Dios que así fuera. Usted me va a decir, pero Miguel, no me gusta lo comunitario, no me gustan los problemas de otras personas, no me gustan los caracteres de otras personas, no me gusta cómo habla fulano, no me gusta el acento de ellos. Lo siento mucho. Y por eso me encanta Renova, me encantan todos los acentos aquí. Unos más que otros. No, broma. Todos hablamos diferente. A veces yo digo barbaridades de aquí enfrente, ¿verdad? Pero hay ciertas ventajas en todo esto y creo que el Padre y creo que Jesucristo lo sabía muy bien y por eso es que Él oró así. Esa comunión que tenemos no es cualquier comunión. Juan dice que es la comunión con el Padre y con el Hijo. Por eso les animo a reunirse, a congregarse y a orar juntos. Miércoles 7:30, ahí estaré yo en el medio del parqueo. Los que quieran venir a orar, oramos en comunidad. Es bueno que ores juntos, ¿te recuerdas? Oración individual y oración comunitaria. Es bueno que te encierres en tu cuarto, cierres la puerta y ores a tu Padre en lo secreto, porque en lo secreto oras y en lo secreto te va a recompensar. Claro, claro como el agua. Pero también necesitamos orar en forma comunitaria. Y ahí estaremos en el parqueo. Es diferente orar solo que orar con 20 personas o 30 personas. Lo vas a experimentar. Todo esto se da en comunidad, en compañerismo. Ayer hicimos una caminata al aire libre, compañerismo. Nos embarramos hasta el cuello. Todos picados de saber qué animales hay en el campo, pero qué bien se siente caminar, respirar. Y caminamos por una senda que era una senda de una ruta de caballos. Así que de vez en cuando nos cruzamos con esas cosas que hacen los caballos, ¿verdad? Teníamos que ir haciéndole el quite ahí. Pero andábamos en comunidad, respiramos en comunidad, nos reímos en comunidad y pisamos cosas en comunidad. Y ahí en esa comunidad se dan conversaciones, se dan exhortaciones, se da ánimo. Y seguimos caminando en la vida. Esta fue una caminata al aire libre, pero es parte de la caminata de la vida, de ser comunidad. Vivimos en tiempos donde puedes conectarte en cualquier iglesia o con cualquier grupo porque tenemos tecnología y está bien. Tenemos streaming online y tú puedes conectarte en cualquier iglesia y con cualquier iglesia y en cualquier momento. Pero soy un serio defensor, aún en tiempos de pandemia, absoluto defensor de sentarnos juntos una vez por semana, especialmente el día domingo en la mañana, y congregarnos como comunidad, en distanciamiento, con mascarilla, con alcohol en las manos, como quieras, pero en comunidad.
porque se experimenta algo diferente. No dejen de congregarse, dice la palabra, y si la palabra lo dice es por una razón. Y ojo que no dejen de congregarse fue en contextos donde la iglesia había sido perseguida, donde la iglesia tenía dificultades, donde la iglesia tenía problemas. Si usted cree que tiene problemas hoy, usted no conoce la historia de la iglesia, donde tuvieron que correr por sus vidas, donde les dijeron salgan a la calle y se van a morir. Y ellos salieron a la calle, predicaron el evangelio y los mataron por eso. Un reto, un desafío. Algo está pasando y algo pasa cuando estamos juntos. Es parte de las ecuaciones perfectas que Dios diseñó. Algo pasa cuando estamos juntos, algo se desarrolla cuando estamos juntos. La fe de todos se involucra. La oración de muchos se mezcla, es una sensación única. Hay más opciones de conectar con otros cuando estás en grupo. Hay iglesias más grandes que las de nosotros. Tenemos la ventaja que somos una iglesia pequeña y podemos sentarnos en distanciamiento aquí. Pero hay otras iglesias que son enormes. ¿Cómo le hacen? Van a tener que implementar lo que sea necesario para poder experimentar la comunidad. Porque al estar en comunidad, y es una de las cosas que defiendo de la comunidad, podemos tener más opciones de conexión con otras personas que han estado en los zapatos antes que tú. Tú dices, esto me está pasando, pero en una comunidad más grande tienes la oportunidad de encontrar a otra persona que ya pasó por lo que tú estás pasando y entonces te puede decir qué hacer en lo que estás pasando. Porque yo, por ejemplo, no tengo todas las experiencias que tenemos en diversidad. No puedo darte todos los consejos que existen aquí en la diversidad. Eso se va a desarrollar en diversidad. Si es una iglesia con un pastor céntrico, no va a ser muy productiva en los siguientes años. Porque en mis experiencias o las experiencias de un pastor o el conocimiento de un pastor no es suficiente para tocar el corazón de todas las personas que necesitan del Señor. Necesitamos comunidad, necesitamos unos a otros. Podrás seguir adelante en un camino difícil porque habrá otro que te dirá, yo camino contigo por ahí. Eso se da en comunidad. Podrás caminar en lugares donde tú piensas que no puedes porque hay otras personas que te dicen y te van a decir, mira, ven, camina conmigo, pasemos juntos por aquí. Eso se da en comunidad. Tú me necesitas hoy, mañana necesitaremos de ti. Nos necesitamos unos a otros. Y eso es lo que está en la mente del viejo Juan. El viejo Juan dice, esto les escribo, Cristo es el centro, para que podamos tener comunidad. Ahí está la ecuación, cristocéntricos más comunitarios. Y entonces viene el tercer elemento, el resultado de esto que es el gozo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Les escribimos estas cosas, y otra vez, ojo que Juan usa el plural, les escribimos, dice. Uno dice, bueno, ¿y no que Juan escribió la carta? ¿No que él es el autor? Sí, él es el autor. Él podría decir lo que yo les escribo, pero él dice, les escribimos, incluye en su mensaje a las personas que están con él. Les escribimos estas cosas para que nuestra, otra vez en plural, alegría sea completa. Esta versión dice para que nuestra alegría sea completa. Hay otras versiones que dicen para que el gozo sea completo. Aquí donde está, digo yo, la guinda del pastel. ¿Quién quiere la guinda del pastel? En mi casa siempre hay una que se quiere comer la guinda del pastel. Yo. Pero es solo una y somos 4 en la casa. ¿Cómo le hacemos? ¿Quién quiere la guinda del pastel aquí? El gozo. El gozo es el resultado de todo esto. Juan dice, esto les escribimos. La razón que el gozo de nosotros sea cumplido. Fíjense que es interesante, hay algunas personas que interpretan esto como que Juan les está diciendo que ustedes van a tener el gozo. Sí, está implícito, pero él en primer lugar se pone, con que es el primero que recibe el gozo. Cuando Juan está diciendo, el viejo Juan está diciendo aquí, si ustedes son cristocéntricos, si Cristo cumple esa función de ser el único Rey, Señor y soberano sobre sus vidas, y ustedes le adoran a Él, al verbo de vida, y lo tienen en su vida, en su corazón, entonces ustedes en comunidad van a poder experimentar, y el primero que experimenta esto soy yo, si lo entienden, de tener gozo.
El primero en sentir el efecto de la ecuación es el mismo Juan. Pero Juan no dice para que mi gozo sea cumplido, dice para que nuestro gozo sea cumplido. Juan vivía con un grupo y los incluye. Y también dicen algunos estudiosos, a lo mejor Juan está incluyendo a sus amigos y compañeros que tuvo como discípulos, los primeros discípulos del Señor, porque todos ellos vieron de primera generación al Señor Jesús. Y dice, para que lo que nosotros hicimos valga la pena y para que lo que nosotros hicimos sea el completo gozo en nosotros, mire, comunidad y Cristo en sus vidas. Cumplan eso. Y yo y mis hermanos discípulos que conocimos al Señor y que probablemente ya estén en la presencia del Señor, fueron perseguidos y fueron muertos, completemos ese gozo al ver esta generación cumpliendo esta ecuación. Cristocéntricos más comunitarios es igual a gozo. El gozo es más profundo. Alguien podría confundirse, por favor no se confunda. El gozo que menciona Juan aquí y que se menciona muy seguido en el Nuevo Testamento no es felicidad. La felicidad que nosotros creemos, ¿verdad? Oh, tengo carro nuevo, qué feliz soy. Oh, el salario me lo aumentaron, estoy feliz. No es ese tipo de felicidad. Hoy qué feliz me siento, hoy qué rica está la comida. No es ese tipo de felicidad. Gozo en el Nuevo Testamento tiene que ver más con una sensación permanente en tu interior. El gozo de un creyente, el gozo que está hablando Juan aquí, cuando tú eres cristocéntrico, cuando Cristo está en tu vida y participas en una comunidad, hay un gozo permanente que no se acaba ni se apaga, está ahí, no depende de las circunstancias, no depende de los problemas, no depende de la vida del jefe, del trabajo, del fulano, mengano, ni de la pandemia, no depende de nada de eso, depende de Cristo en mi vida, es permanente. Eso es gozo. Así que probablemente estás pasando por una situación difícil, probablemente la cosa está complicada, probablemente las políticas del COVID van a seguir peor, no mejor, probablemente el último en agarrar la vacuna voy a ser yo, pero no importa porque yo tengo gozo en mi interior. Yo camino, los creyentes caminamos en comunidad y me alimenta eso y el tener a Cristo en nuestras vidas. La ecuación es perfecta. El gozo es permanente. Así que si mañana te dan un informe negativo, si mañana vas al doctor y el resultado de los exámenes es negativo, ¿cómo vas a estar tú? Probablemente difícil, complicado, ¿verdad? Pero yo estoy firme y tengo gozo. No importa si el examen del doctor fue positivo o negativo. ¿Captan la idea? La ecuación perfecta se da cuando somos cristocéntricos, cuando somos comunitarios. Eso es igual a gozo. Gozo permanente en mi vida. Mira, pon a Cristo en tu vida en primer lugar. Únete a una comunidad y una iglesia. Cuando digo únete a una comunidad y a una iglesia es involúcrate en una comunidad y en una iglesia. Y vas a experimentar un gozo completo, así mismo como lo sintió Juan. Cuando literalmente el viejo Juan estaba escribiendo la carta y dijo, si ustedes le entran a esta ecuación, mi gozo va a ser completo, ya lo máximo. Porque ya cumplí lo que tenía que hacer. Gozo, respira gozo permanente en ti. Yo quiero que se pongan de pie para que oren. Porque yo sé que es difícil en estos tiempos. Es difícil entender este asunto del gozo cuando no veo respuestas. Cuando no veo que se haga algo que mejore mi vida. Pero las cosas de mi vida no dependen de nada de eso. Y eso es lo que yo quiero que entiendas ahora. Dependen de Cristo en ti. Yo tengo a Cristo y no necesito nada más para estar completo. Y eso necesito mostrarlo, entenderlo y vivirlo en una comunidad. Cuando estoy en una comunidad vas a ser de bendición para otra persona, porque cuando tú muestras el gozo, va a ser de testimonio y de beneficio en una comunidad. Hay otras personas que necesitan sentir eso. Por eso que la ecuación se perfecciona
cuando declaramos que somos cristocéntricos, pero también defendemos y vivimos en comunidad. Y el gozo se hace completo como en Juan. Ora al Señor, no sé cuál sea la situación en tu vida, cierra tus ojos, ora al Señor. Si hay cosas que poner en las manos del Señor, este es el mejor tiempo. Familia, hijos, alguna incertidumbre en tu vida, trabajo. Ora al Señor. Señor, gracias por mi comunidad. Gracias porque sé que hay personas que están orando por mí, por nombre y apellido. Gracias porque puedo disfrutar en comunidad, puedo entender en comunidad y puedo vivir en comunidad. Puedo ver cosas que no veía en la vida de otras personas que tú usas para mí. Padre, gracias por esta comunidad, gracias por Renova. Gracias por las comunidades de aquellas personas representadas en los que nos están escuchando online. Gracias, Señor, por el apoyo que hemos recibido, por las oraciones recibidas, porque estamos en la mente de alguien más. Señor, úsame de la misma manera en mi comunidad. Padre, somos cristocéntricos y no cambiaremos esta esencia doctrinal en nuestras vidas. La ecuación perfecta tiene a Cristo en el centro y aquí le adoramos y aquí le exaltamos. Nos ponemos en tus manos y descansamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.